Hay un momento muy específico que casi nadie confiesa, pero que muchos han vivido. No ocurre frente a otros, ocurre a solas. Estás en silencio, haciendo algo simple, y de repente notas que tu mente no responde con la misma rapidez. Buscas una idea y no llega. Buscas un recuerdo y tarda. No es un olvido dramático, no es una caída estrepitosa, es algo más inquietante. Es la sensación de que algo que siempre estuvo ahí ahora se esconde. Y lo más desconcertante no es el olvido en sí, sino lo que tu mente hace después. Empieza a interpretar, empieza a narrar una historia, y esa historia suele ser dura contigo. Empieza con frases pequeñas, casi inofensivas, pero que se repiten. Estoy más lento. Antes no me pasaba esto. Algo no anda bien. Y sin darte cuenta, ese pensamiento se queda a vivir contigo. Tal vez te pasó tratando de recordar una palabra común, una de esas que has usado toda la vida, y por más que la buscas, no aparece. Sabes exactamente lo que quieres decir, puedes describirlo, puedes rodearlo, pero la palabra no cruza la puerta. O tal vez alguien te dice su nombre y segundos después ya no está, como si nunca lo hubieras escuchado. Sonríes, asientes, disimulas. O quizá fue algo aún más cotidiano. Entraste a una habitación con una intención clara y al cruzar el umbral esa intención se disolvió. Te quedaste quieto mirando alrededor, preguntándote qué estabas haciendo ahí. Al principio lo tomas con humor, pero cuando se repite, algo cambia por dentro. Aparece una pregunta que pesa más de lo que parece. ¿Me estará fallando la memoria? Si esa pregunta te ha cruzado la mente, quiero que sepas algo desde el inicio. No eres una excepción, no eres débil y sobre todo no estás condenado. Lo que sientes no es una sentencia escrita en piedra, es una señal. Y las señales no están ahí para asustar, están ahí para orientar. El problema es que durante años se nos ha enseñado a interpretar estas señales de la peor manera posible. Se nos ha repetido que perder memoria es parte natural de envejecer, que es normal, que no hay nada que hacer. Y cuando una idea se repite lo suficiente, el cerebro la acepta como verdad. Esa creencia es peligrosa, no porque sea completamente falsa, sino porque incompleta y derrotista. El cerebro no se apaga de un día para otro, no se rompe de golpe, se va apagando lentamente cuando deja de recibir estímulos, cuando vive bajo estrés constante, cuando duerme mal durante años, cuando repite las mismas rutinas sin desafío, cuando entra en modo automático. Y hay algo aún más importante, el miedo acelera ese proceso, porque cuando tienes miedo de olvidar, tu atención se contrae, y sin atención, la memoria no se consolida. Es un círculo silencioso. Te asustas por olvidar, el miedo te roba foco. El foco se pierde y olvidas más, no porque tu cerebro no pueda, sino porque está trabajando en condiciones adversas. Durante años he visto este patrón repetirse. Personas brillantes, curiosas, activas, que de pronto empiezan a dudar de su propia mente. Llegan con una lista invisible de pérdidas pequeñas que se sienten enormes. Me hablan de niebla mental, de dificultad para concentrarse, de sentirse torpes donde antes eran ágiles. Y casi siempre detrás de esas palabras hay algo más profundo. Hay miedo, miedo a perder independencia, miedo a depender de otros, miedo a convertirse en una carga, miedo a que los recuerdos que dan sentido a la vida se desvanezcan. Ese miedo no siempre se dice en voz alta, pero se nota en la mirada, en la postura, en la forma de hablar de uno mismo. Mi trabajo nunca ha sido alimentar ese miedo. Al contrario, mi misión ha sido desmontarlo con conocimiento y con acciones concretas. Porque la neurología moderna confirmó algo que cambia por completo la conversación. El cerebro humano conserva la capacidad de adaptarse, reorganizarse y fortalecerse a cualquier edad. Esa capacidad no desaparece con los años. Puede debilitarse si no se usa, pero sigue ahí, esperando, lista para activarse. Y cuando una persona entiende esto, algo cambia. Deja de verse como un sistema que se desgasta sin control y empieza a verse como un organismo vivo que responde a cómo lo tratan. Quiero ser muy claro. Esto no va de prometer milagros. Nadie recupera décadas en una semana. No se trata de volver atrás el tiempo. Se trata de algo más valioso y más realista.
recuperar claridad progresivamente, recuperar confianza, recuperar la sensación de que tu mente responde cuando la llamas. Es como volver a caminar después de haber estado sentado mucho tiempo. Al principio el cuerpo se siente rígido, inseguro, pero con cada paso la memoria del movimiento vuelve. La mente funciona de manera muy similar. Para entenderlo mejor, imagina tu cerebro no como una máquina vieja que se oxida, sino como un jardín. Cuando un jardín se abandona, no muere de inmediato. Simplemente se llena de maleza, los caminos se cubren, las flores se debilitan, pero las raíces siguen ahí. Y cuando alguien vuelve a cuidarlo, cuando riega, poda y estimula, el jardín responde. Puede florecer incluso después de inviernos largos. La memoria es ese jardín. Y lo que te voy a compartir es una forma sencilla de jardinería cerebral. No necesitas pastillas milagrosas, ni aparatos costosos, ni aplicaciones complejas. Lo que necesitas es constancia y atención. Te voy a hablar de una rutina de apenas 60 segundos. Sí, un minuto, y precisamente porque es breve, funciona. No depende de una motivación heroica, depende de repetición. Es una herramienta que he visto transformar la relación que muchas personas tienen con su mente, no porque haga magia, sino porque activa mecanismos reales del cerebro que habían quedado dormidos. Para entender por qué funciona, primero hay que aclarar algo. La memoria no es solo almacenamiento, no es un cajón donde guardas datos. La memoria es también acceso. Es la capacidad de encontrar lo que sabes justo cuando lo necesitas. Muchas veces la información está ahí, pero el acceso está lento. Por eso sientes que lo tienes en la punta de la lengua. Ese acceso se puede entrenar, y entrenarlo implica sacar al cerebro del piloto automático. Antes de explicarte el ejercicio, quiero romper una idea que hace mucho daño. La idea de que olvidar es una señal de que ya no sirves como antes. Esa narrativa aparece en chistes, en películas, en conversaciones casuales. Se normaliza la autocrítica. Olvidas algo y te dices, ya estoy mal, ya no doy. Ese diálogo interno encoge tu mundo. Y cuando el mundo se encoge, la mente también. La resignación es mucho más dañina que el olvido ocasional, porque cuando crees que no hay nada que hacer, dejas de hacer. Y el cerebro responde a eso apagándose aún más. He tenido la oportunidad de conocer personas que desafían ese mito. Personas muy mayores con una lucidez sorprendente. No porque sean especiales, sino porque nunca dejaron de estimular su mente. Algunas lo hicieron sin saberlo, otras de manera consciente. Mantuvieron su jardín activo, aprendieron cosas nuevas, se movieron, conversaron, se desafiaron. La neuroplasticidad fue su aliada durante toda la vida. Esa capacidad de crear y reforzar conexiones no tiene fecha de caducidad. Imagina ahora las conexiones de tu cerebro como senderos en un bosque. Cada vez que aprendes algo o recuerdas algo, recorres un sendero. Si lo usas seguido, se ensancha, se vuelve fácil. Si lo abandonas, la vegetación lo cubre. No desaparece, pero cuesta encontrarlo. El ejercicio que te voy a mostrar es una forma de limpiar y ensanchar esos senderos. No todos a la vez, uno por uno, con paciencia. Quiero contarte una historia, porque a veces una historia explica mejor que cualquier teoría. Se trata de Ramón. Ramón llegó a consulta a los 78 años acompañado por su hija. Había sido carpintero toda su vida, un hombre meticuloso, preciso, orgulloso de su oficio, pero algo había cambiado. Se quedaba en blanco en medio de frases. Perdía el hilo. Un día no recordó el nombre de su nieto menor. La vergüenza fue más fuerte que el olvido. Cuando habló conmigo, minimizó todo. Dijo que eran cosas de la edad, que la cabeza ya no daba para más, pero detrás de esas palabras había una renuncia silenciosa. Su rutina se había reducido. Mucha televisión, poco movimiento, había dejado de leer porque le costaba seguir la historia. Su mundo se estaba encogiendo. Le propuse algo simple, un trato. No le pedí fe. Le pedí un minuto al día durante 4 semanas. Le expliqué que le enseñaría un ejercicio sencillo, incluso ridículo a sus ojos, pero que me prometiera hacerlo. Dudó, pero aceptó. No tenía nada que perder. 4 semanas después volvió. Antes de hablar, su postura ya era distinta.
Me miraba a los ojos. Su hija estaba emocionada. Me contó que días antes su nieto le había preguntado por un juguete antiguo. Ramón no solo recordó el juguete, recordó cómo lo hizo, qué madera usó, dónde lo lijó, incluso el nombre del perro que tenían en esa época. No fue un milagro, fue acceso recuperado, fue una puerta que se volvió a abrir. Ahora quiero que ese minuto sea tuyo, no como una prueba casual, sino como un entrenamiento consciente. Este ejercicio tiene dos partes. La primera prepara el terreno, la segunda desafía al cerebro. Si puedes, siéntate cómodamente. No es una prueba de fuerza, es una conversación con tu mente. Coloca los pies firmes en el suelo. Relaja los hombros. Respira profundo. La respiración calma al sistema nervioso y abre la puerta a la atención. Durante los primeros 30 segundos vas a mover lentamente un brazo a la vez. Levantas uno mientras inhalas contando hasta 4. Lo bajas mientras exhalas contando hasta 4. Luego el otro. El ritmo importa más que el movimiento. No es velocidad, es control. Este movimiento oxigena el cerebro, despierta coordinación y reduce tensión. Estás preparando el jardín. En los siguientes 30 segundos mantienes el mismo movimiento, pero añades una tarea mental. Nombrar cosas de una categoría. Frutas, animales, lugares. Lo que elijas. Mientras te mueves y respiras, buscas palabras. Y en algún punto, tal vez te quedes en blanco. Ese momento es oro. Ahí es donde el cerebro trabaja. No te critiques. Respira y sigue buscando. Ese esfuerzo es lo que crea nuevas conexiones. La combinación de movimiento y desafío mental obliga a distintas áreas del cerebro a comunicarse. Atención, coordinación, lenguaje, memoria. Es una orquesta afinándose. Y cuando repites esto todos los días, el cerebro responde. No de forma espectacular al principio, sino de forma sutil. Te sientes un poco más despierto, un poco más claro. Y esas pequeñas mejoras se acumulan. La clave está en la constancia, no en la intensidad. 1 minuto al día vale más que 1 hora, una vez al mes. Puedes variar las categorías, aumentar la dificultad, contar hacia atrás, cambiar letras, siempre manteniendo la calma. El estrés sabotea la memoria. La atención la fortalece. Hay errores comunes. Hacerlo rápido, hacerlo distraído, hacerlo de vez en cuando. Evítalos. Este minuto es una cita contigo. Puedes potenciarlo con detalles simples. Beber agua antes. Sonreír ligeramente. Enseñárselo a alguien. Dormir mejor. Todo suma. No subestimes el poder de lo pequeño repetido. Este minuto no es solo un ejercicio, es una declaración. Es decirte que tu mente importa, que no te rindes, que sigues cultivando tu jardín. La decisión es tuya. Puedes seguir interpretando cada olvido como una derrota, o puedes verlo como una invitación a activar lo que sigue vivo en ti. Tu cerebro todavía tiene mucho que ofrecer. Solo necesita que vuelvas a llamarlo, y cuando lo hagas verás que responde.